Imagina a Laura, tiene 16 años, acaba de empezar el instituto y... sorpresa, también acaba de empezar con sus brackets. Al principio todo era emoción. Limpiarse los dientes se vuelve una completa odisea entre alambres y módulos o gomitas. Parece misión imposible. Y ni hablar de las tentaciones. Esas palomitas en el cine, los chicles que son sus amigos mascan sin piedad. Laura empieza a pensar, bah, ¿qué tanto es tantito? Un día sin cepillarme bien no me hará daño. O solo un chicle, nadie se dará cuenta. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo. ¿Qué tantos chicos como Laura empiezan a sentir esa frustración? Y es que, como Laura, tú probablemente entraste a este video buscando exactamente esto. Cómo evitar esos errores fatales que un paciente comete con su tratamiento de ortodoncia y cómo evitarlos sin morir en el intento. Quieres esa sonrisa de 10, ¿verdad? Pero, ¿quieres llegar al final del camino sin haber sufrido una tortura china? Pero seamos sinceros, el camino no es paseo por el parque. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando tu miedo. Ves los brackets y piensas en dolor, en comida aburrida por meses, quizás años. Te aterra la idea de que al final, después de tanto esfuerzo y dinero, tus dientes queden manchados o peor aún, en el tratamiento se alargue una eternidad o que algo salga mal y termines con problemas más serios que con los que empezaste. Para comparar, esto es como lo hacen las personas promedio, resultando en esto: frustración, tratamientos largos, gastos extra y resultados mediocres. Sientes esa presión, ¿verdad? Ese, sí, ¿soy yo el próximo que comete ese error fatal? Ok, respira hondo. Este panorama oscuro que acabamos de pintar no tiene por qué ser tu realidad. Pero fíjate en esto. Existe una fórmula de navegar entre aguas turbulentas. Hay secretos, tácticas, una fórmula. Estaba escondido a simple vista, pero hoy vamos a desvelarlo. Te voy a mostrar no solo cómo evitar esos errores desastrosos, sino por qué evitarlos te llevará a una sonrisa espectacular que sueñas, más rápido y sin traumas. El secreto es el siguiente, y lo descubrirás paso a paso en este video. Te damos la respuesta que buscas. Así que si estás listo para blindar tu tratamiento y asegurarte ese final feliz, ahora es el momento. Dale al botón de suscribir, activa esta campanita para que no te pierdas ningún solo secreto y déjame un comentario ahora mismo diciendo: listo para mi sonrisa de 10. Hola a todos, soy el Dr. Javier Flores, cirujano dentista con especialidad en ortodoncia y odontología digital. Y el día de hoy vamos a hackear tu tratamiento de ortodoncia para que sea un éxito rotundo. Y esto es Dientólogo. Muy bien, equipo, ya estamos listos. Hoy nos sumergimos en el universo de la ortodoncia, pero no desde el lado técnico aburrido. No, señor. Vamos a hablar de la vida real, de esos pequeños y no tan pequeños deslizantes que pueden convertir tu gran sueño de una sonrisa perfecta a una verdadera pesadilla. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple si sabes dónde mirar. Verás, empezar un tratamiento de ortodoncia es como embarcarse a una gran aventura. Tienes un mapa, tu plan de tratamiento, tienes tu brújula, tu ortodoncista y un destino claro, esa sonrisa. Pero en toda aventura hay trampas, arenas movedizas, monstruos escondidos, y en ortodoncia esos monstruos son los errores que cometemos a veces sin darnos cuenta. Por lo tanto, conocerlos es el primer paso para poderlos vencer. Hablaremos de higiene, de comida, de citas, de esos elásticos diminutos pero poderosos, de todo, y lo haremos con nuestra fórmula especial, causa, efecto y solución, para que entiendas el porqué detrás de cada cosa que no debes de hacer. ¿Listos para desenmascarar al primer villano? Vamos primero. Error fatal número 1, la higiene. Más o menos el monstruo sigiloso. Seamos honestos, cepillarnos con brackets es un rollo. Te lo digo yo, que traigo brackets. Primero, sientes que el cepillo se atora, que no llega a todos lados, que tardas el triple de tiempo en hacerlo. Te da pereza usar el hilo dental especial. Los cepillitos interdentales son un show. Total, me lavo los dientes, ¿no? ¿Piensas?
¿Empezaste a saltar pasos o a hacerlo rápido y corriendo? Por lo tanto, la placa bacteriana, esa película pegajosa llena de bacterias, empieza a hacer fiesta alrededor de tus dientes y bajo los alambres. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Es como dejar restos de comida en una esquina de tu cocina por días. Al principio no pasa nada, pero luego tú no lo notas al principio. Quizás un poco de mal aliento, las encías algo rojas, nada grave. Te dices, en la próxima cita me hacen mi limpieza. Pero fíjate en esto, esas bacterias no esperan a tu cita. Están trabajando 24/7, produciendo ácidos que atacan el esmalte de tus dientes justo donde es más difícil de limpiar. Entonces aparecen las manchas blancas, que son descalcificaciones, que son el primer paso hacia la caries. Tus encías se inflaman, que es la gingivitis, sangran y si la cosa se nos pone fea, puede derivar en una periodontitis, afectando el hueso que sostiene tus dientes. Esto tienes que hacer si no quieres caer en el montón de los demás pacientes. Comprométete con tu higiene. Usa tu kit de ortodoncia, tu cepillo interdental, tu cepillo especial, tu hilo, que tenga un enervador, también puede ser, y quizás un irrigador bucal. Tómate tu tiempo. Piensa en ello como pulir un diamante. La estrategia de esto es simple: eliminar al enemigo, que es la placa, antes de que ésta te ataque. Error fatal número 2. La dieta prohibida. El banquete tramposo. Tu ortodoncista te dio una lista. Evita lo duro, lo pegajoso, lo crujiente. Pero ves esas palomitas en el cine, esos caramelos, esa manzana o elote que te lo quieres atascar a mordiscos. Solo un poquito piensas, tengo cuidado, la tentación es fuerte, lo sé. Por lo tanto, muerdes ese turrón, esa manzana, lo que quieras, masticas ese chicle sin azúcar que igual es pegajoso, le das un buen bocado a esas costillitas y crack. Un clic extraño o quizás no sentiste nada en el momento. Pero me di cuenta de algo extremadamente interesante. Los brackets están pegados con una resina que en verdad es muy fuerte, pero no es invencible. Ese bracket no pertenece a tu cuerpo. Tú le aplicas una fuerza y el bracket se va a caer. Esa fuerza extra que aplicaste fue suficiente. Quizás no se cayó del todo. Estaba escondido a simple vista, pero el bracket se despegó ligeramente o el alambre se dobló. Entonces, ese bracket suelto o alambre doblado deja de hacer la fuerza correcta y eso transforma nuestras expectativas de movimiento natural. Un diente no se mueve como debería o peor, se mueve en dirección incorrecta. Esto crea un gran problema. Retrasos en tu tratamiento, más tiempo con los brackets, citas de urgencia, más visitas al dentista y potencialmente costos adicionales. Así que resuélvelo así. Respeta la lista. Corta los alimentos duros en trozos pequeños. Evita los pegajosos como la peste. ¿Antojo? Busca alternativas blandas y seguras. Tu futuro yo te lo agradecerá. Error fatal número 3. El ausentismo y la desobediencia. Lo que nosotros le llamamos el paciente fantasma. Siempre existen las excusas. Tienes cita de control, pero justo en ese día tengo examen. Me da flojera ir. Total, todo va bien. O te dicen que uses los elásticos intermaxilares 22 horas al día y tú te los usas a veces, nadie lo notará y a veces no. Piensas. Por lo tanto, las citas de ortodoncia son para ajustar los aparatos y mantener la fuerza activa que se mueve tus dientes sin faltas. Esta activación se pierde o se retrasa. Si no usas los elásticos como se te indica, la mordida no encajará correctamente. Pero aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace o cree que lo hace bien. Piensan que saltarse una cita no es grave o que usar los elásticos la mayoría parte del tiempo es suficiente. Crees que tienes el control y que el tratamiento avanza. Entonces, tu tratamiento se estanca. Por eso la siguiente táctica hace toda la diferencia. La disciplina. Los dientes que no reciben la fuerza adecuada no se te van a mover. O si no usas los elásticos, la mordida no se va a corregir. Resultado, el tratamiento se alarga meses, incluso años, o peor aún, puede haber un retroceso. Este es el verdadero secreto que puedes aplicar. Considera tus citas y tus indicaciones, que son tus elásticos o tus retenedores, como sagradas. Son la gasolina de tu tratamiento. Organízate.
pon alarmas, haz lo que tengas que hacer. Sé el capitán de tu barco, no un pasajero. Error número 4. El silencio cómplice, que es no reportar problemas. Ok, ya se te despegó un bracket, el alambre te pica, sientes un dolor medio raro, pero piensas, ya se pasará. No quiero molestar al doctor por una tontería. Espero hasta mi próxima cita, aguanto la molestia sin problemas. Por lo tanto, ese bracket suelto permite que el diente se mueva mal. Ese alambre que pincha puede causar herida fea. Ese dolor raro podría ser algo mucho más serio. Mientras investigaba esto, descubrí este secreto. Los pequeños problemas en ortodoncia, si se ignoran, tienden a convertirse en grandes problemas. Pero ¿te da cosa llamar? ¿Piensas que te van a regañar? ¿O que es una exageración tuya? ¿Prefieres esperar y ver qué pasa? Entonces, lo que era una solución rápida, pegar un bracket, cortar un alambre o volverlo a acomodar, se convierte en una complicación. Una herida infectada, un movimiento dental indeseado que requiere más tiempo corregir dolor innecesario. Déjame explicártelo de manera más simple. Comunícate. Tu ortodoncista está para ayudarte. Llama a la clínica ante cualquier duda, dolor presente o si notas algo raro en tu rostro o suelto, más vale prevenir y preguntar siempre. Error fatal 5. El Dr. Google o los remedios caseros. Es el experimento peligroso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la famosa vecina, verdad? De que dice, no, hombre, mira, tú ponte esto, a mi cuñada le funcionó y bla, 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 bla. Y el dentista, pues que el dentista ahí ande allá. Yo ya me autogoogleé y ya saqué mi solución. Se te doble un alambre y buscas en YouTube como ¿cómo enderezar un alambre de brackets en casa? O lees en un foro un truco para acelerar el tratamiento con alguna maniobra extraña. Esto es adictivo. La idea de tomar el control total o encontrar un atajo. Por lo tanto, intentas doblar el alambre con una pinza, te pones gomitas extra para evitar que se vaya más rápido, usas un palillo para intentar mover algo. Pero yo llamo esta técnica autodestrucción dental. La ortodoncia es biomecánica precisa. Cada fuerza está perfectamente bien calculada. Aplicar fuerzas incorrectas o en puntos erróneos no solo no ayuda, sino que puede ser muy peligroso. Entonces, puedes dañar el esmalte, romper el aparato de forma irreparable, mover los dientes a posiciones peligrosas, incluso dañar las raíces o el hueso. Pero así es como tú lo vas a hacer. Nunca jamás intentes ajustar o reparar tus aparatos tú mismo. Si algo se rompe o te molesta, consulta a tu profesional. Él sabe exactamente qué hacer. No juegues al científico loco con tu sonrisa. Te lo pido por favor. Hemos desenmascarado a los principales villanos de la ortodoncia. Ahora aquí viene lo más interesante sobre este punto. Evitar estos errores no es ciencia espacial. Hay 3 partes. La primera es simple pero cambia el juego. Conciencia, saber que existen. Luego agregas este componente. Compromiso, decidir y evitarlos. Y esto transforma nuestras expectativas. Te pones en el camino correcto hacia el éxito. Y te voy a dar la cereza del pastel. La clave final es la comunicación constante con tu ortodoncista. Acuérdate que somos un equipo. Y aquí, queridos amigos, les voy a dar mi consejo personal. Escucha. Sé que el camino de la ortodoncia a veces se siente largo y tedioso, pero quiero que visualices una sonrisa final. Esa versión de ti mismo sonriendo a carcajadas sin complejos. Cada día que cuides tus brackets, cada vez que eliges la comida correcta, cada cita a la que asistes, estás invirtiendo en esa versión futura tuya. Eres un guerrero de la sonrisa. Mantén tu disciplina, la paciencia y sobre todo el ánimo. El resultado valdrá cada segundo. Así que mi pregunta para ti hoy es: ¿estás lista para comprometerte al 100% con tu tratamiento y evitar ser víctima de esos errores fatales? Demuéstralo y cuéntame en los comentarios. ¿Has cometido alguno de estos errores sin saberlo? ¿Tienes alguna duda o alguna experiencia que puedas compartir? Quiero leerte. Vamos a crear una comunidad de apoyo aquí en la parte de abajo. De verdad, espero que este video te haya sido súper útil, que te sientas tranquilo y empoderado en tu aventura ortodóntica. Si te aportó valor, si te sacó una sonrisa o te aclaró algunas dudas, la mejor forma de agradecerme es dando un buen like a este video.
Ayúdame a que este mensaje llegue a más Lauras y Mateos por ahí. Comparte este video con quien creas que lo necesite. Si alguno lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos aprendiendo juntos, cuidando esas futuras sonrisas espectaculares. Yo soy el Dr. Javier Flores y te recuerdo que cada sonrisa es una oportunidad. Elige sonreír siempre. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.